Daniel capítulo 6, versículo 3. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ponemos de pie los que se pueden poner de pie. Recuerde que la palabra la honramos. Cuando yo era pequeño nos poníamos de pie para leer la palabra, hermano. Amén. Daniel capítulo 6, versículo 3 dice: pero Daniel mismo, ¿ya lo encontró? Está Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Amén. Está Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. Amén. Daniel capítulo 6, versículo 3 dice: pero Daniel mismo era ¿qué? Superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu ¿qué? Superior. ¿Qué sigue diciendo? Amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, el martes estuvimos hablando. Voy a darle un breve resumen porque ustedes me caen bien. No se me pierdan los cultos, hermano, que el Señor está hablando. Y vamos a seguir hablando, hermanos, sobre la oración, sobre la intercesión y los niveles de oración, los niveles de intimidad. Amén. Esto, créame, que nos va a edificar mucho. El martes estuvimos hablando sobre Daniel y estamos hablando sobre Daniel y vamos a seguir hablando de Daniel, de algunas cualidades. Amén. Daniel, hermano, la Biblia dice que este hombre fue llevado cautivo, pero en medio de la cautividad no perdió algo que se llama la obediencia. En medio de la cautividad, Daniel no perdió algo que se llamó la dirección de Dios. Amén. Él no perdió algo que había recibido cuando todo estaba bien y que le sirvió cuando todo estaba mal. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque cuando él aprendió unos principios, cuando todo estaba bien, cuando era príncipe, amén, y él los aprendió y los ejerció, los puso por obra. Y cuando todo estuvo mal, ¿qué pasó? Él los siguió poniendo por obra y eso fue lo que lo sustentó. Amén. Lo que le dio la fuerza, lo que le dio, hermano, la determinación. Y aunque él, hermano, estaba cautivo, vuelvo y repito, él no desmayó, él siguió siendo obediente. Esta mañana hablábamos en el ayuno sobre este punto, y algo que me impacta de Daniel es que él conocía, él lo llevan cautivo como de 15, 16 años según los exágetas de la Biblia, y dice la palabra del Señor, hermano, que él ya sabía que eran 70 años de la cautividad, porque en el profeta Jeremías, en el libro, se dice que eran 70 años. Amén. Recuerde que cuando ya habían cumplido los 70 años, dice que él revisó los libros y miró y ya se habían cumplido, pero ya iba por 71 años. ¿Y qué hizo él? Él se humilló, se arrodilló. Dice la palabra del Señor que entró en aflicción por 21 días, y dice la escritura que Dios intervino y que fueron oídas sus palabras a causa de su oración reverente. ¿Cierto que sí? Pero no vamos a entrar en ese tema. Entonces dice las escrituras que el hombre decidió no contaminarse con la comida del rey. Amén. Él no se contaminó, él estuvo cautivo, y por haberse guardado y no haberse contaminado, por no haber comido la comida del rey, ¿qué pasó? El Señor decidió colocarlo por encima de los sátrapas, por encima de los gobernadores. Y hablábamos de que cuando usted y yo, hermanos, somos obedientes, somos fieles al Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de vivir cosas malas, de estar en una mala temporada, de estar sembrando con lágrimas, Dios te va a colocar por encima del problema y vas a cosechar con... Pero diga amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dios, hermano, al ver de que él estaba cautivo, cualquiera, hermano, y yo lo repito, hasta uno había hasta claudicado, porque le digan ustedes, muchachos, 70 años cautivo, uy, no, hay que esperar todo eso. No, pues yo me acuesto a dormir. Pero dice la Biblia que él permaneció firme. O sea que cuando usted permanece firme, a pesar de las situaciones, a pesar de los problemas, de todo lo duro que pueda estar viviendo, usted sigue siendo firme y obediente. Eso Dios lo honra y te va a colocar por encima, hermano, te va a colocar en lugares de autoridad. La Biblia dice en Efesios que usted y yo estamos sentados, ¿qué? En lugares celestiales. Amén. O sea que hay lugares celestiales. Si hay lugares celestiales, hay lugares infernales. Si hay lugares celestiales, hay lugares infernales. Después vamos a hablar de eso y va a ser muy pronto. Lugares celestiales, hermano. Amén. Recuerde que la Biblia habla como mínimo de 3 cielos. Pastor, ¿de dónde saca eso? La Biblia dice que el Señor creó los cielos con S y la tierra. O sea que no me habla de un cielo, sino de varios, porque tiene S, plural, ¿cierto?
Entonces se dice y se ha hablado mucho que el primer cielo es de aquí donde estamos nosotros hasta donde nos llega la vista. El segundo cielo son las regiones celestes que habla Pablo, estudiando Biblia. Y el tercer lugar es los lugares celestiales, donde está el Padre. Por eso dice lugares celestiales, donde está el Padre, donde están los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, donde están los querubines, serafines y todos los... Amén. Pero vuelvo y le digo, eso es otro tema. Entonces, ¿qué pasó? Daniel, hermano, por no contaminarse, seguir fiel, ¿qué pasó? El Señor lo colocó en un lugar de autoridad, a mandar, hermano, inclusive a los mismos fieles de Media y de Persia. Amén. Eso despierta una envidia en ellos y empiezan a decir, no, este hombre tenemos que hacerlo caer. Le estoy hablando de la parte histórica, ahora vamos a hablar la parte espiritual. Este hombre tenemos que buscar una falla, hacerlo caer. ¿Y qué pasa? Como el diablo tiene sus adeptos y la gente, él empieza a influenciar a su gente, empieza a traerle envidia, empieza a traerle, hermano, de qué manera frenarlo. Y le voy a enseñar algo que el Señor me enseñó, de que la Biblia dice, velad y ora para que no entréis en tentación. Amén. La gente que mantiene siendo tentada, la gente que mantiene siendo, hermano, allí con tentaciones y con cosas, es porque le falta oración. Ahora, no quiero decir con esto de que nunca va a ser tentado. No, somos tentados porque estamos en este estuche, ¿cierto? Pero, hermano, van a pasar tiempo sin usted ser tentado. ¿Por qué? Velad y orad para que no entréis en tentación. Si yo volteo ese versículo, si yo no velo, yo no oro, pues voy a mantener siendo tentado. Amén. Pura Biblia, no son pensamientos míos. Pastor, eso ya me lo había dicho, pero déjeme decirle una cosa. Mire que Daniel oraba ¿cuántas veces? 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Y qué pasó? De que cuando usted ve a Daniel, lo mismo que le pasó a Jesús, el diablo no le mandó una mujer. A David sí le mandaron una mujer, ¿sí o no? Claro, el diablo manda y prepara los escenarios. ¿Por qué? Porque David en ese tiempo, hermano, estaba dormido, se había acabado de levantar, y en los tiempos donde los reyes van a la batalla, él estaba durmiendo. Amén. Entonces le enviaron una mujer. A Jesús, ¿por qué no le enviaron una mujer? A Daniel, ¿por qué no le enviaron una mujer? Porque él oraba 3 veces al día. Y una persona cuando está en oración, cuando está, hermano, así, el diablo no pierde el tiempo con eso. Porque facilito le hubiera dicho que no. Pero Daniel no lo tentó ni con las riquezas, ni con mujeres. Y era un hombre, pastor, claro. Pero cuando una persona ora 3 veces al día, eso me dice a mí que no hay tentación que valga. Por eso él no fue tentado. Por eso él no fue, hermano. Sino que con qué lo único podía el diablo utilizar. ¿Cómo hacía para que el Daniel fuera, hermano, debilitado y poderlo apartar de esa excelencia que él manejaba? Quitándole la oración. Porque cuando usted es una persona de oración, una persona de ayuno, usted la tentación le va a decir fácil no. El diablo es muy astuto. Amén. Entonces por eso la importancia de orar. Porque usted mantiene en ayuno, en oración. Lógico, va a venir la tentación, pero usted fácilmente le va a decir que no. ¿Por qué? Porque estás fuerte. Amén. Y ahora le va a decir por qué. Porque la Biblia dice aquí en 6:3 que Daniel mismo era superior a ¿quién? A los sátrapas y a todos, porque en él había un espíritu superior, había una actitud de él diferente a las personas normales. Daniel tenía una actitud diferente y un espíritu diferente, hermano. En él había una actitud diferente, hermano. Él se levantaba y él era disciplinado. Vamos a orar. Él era disciplinado con las cosas de Dios. No me voy a contaminar. En él había una disposición 100%. Amén. Una disposición, hermano, 100% para buscar las cosas de Dios. Ahora, el martes estuvimos hablando sobre esto. ¿Qué me hace tener un espíritu superior? ¿Qué hace que yo tenga una actitud diferente? Hermano, orar más. Pastor, no le va a colocar que ore 3 días, 3 veces, pero sí incremente la oración. Eso va a cambiar tu actitud en cuanto a la búsqueda del Señor. Amén. Cuando usted empieza a entrar en tiempos más fuertes de oración, a usted no le va a quedar pesado congregarse. Vamos a salir de esa religiosidad, hermano, como en otras partes donde yo he sido pastor, de que solamente se congrega el domingo la gente y en semana los cultos son vacía la iglesia. Menos mal que aquí, mire, la iglesia está bien, gloria a Dios. Vamos mejorando.
Sí, porque es que en otra parte, hermano, que yo pastoreaba, habían culto los martes, los jueves, los viernes y los domingos. Entonces la gente, no, pues yo me congrego el jueves o me congrego el martes y el domingo. No, hermano, eso es como colocarle unas condiciones a Dios. Por eso los cultos son salteaditos, para que el miércoles, el lunes, amén, el sábado. Entonces cuando usted empieza a entrar en tiempos más fuertes de oración, usted va a querer, hermano, usted su actitud en cuanto a las cosas de Dios van a cambiar. Más, si usted tiene una buena actitud conforme a buscar de Dios, usted va a avanzar más. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere tener buenos cristianos solamente. Dios quiere cumplir el propósito que hay en usted. Porque si usted está vivo, Dios tiene un propósito con usted. ¿Cuál? Yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Amén. Vas a crecer, vamos a desarrollarnos más, vamos a conocer más de Dios. Si usted cree que ha conocido algo de Dios, si yo he creído que he conocido algo de Dios, hermano, cuando usted empieza a conocer, a entrar en esas dimensiones de bendición, de revelación, usted va a decir: Dios mío, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, y vamos a empezar a disfrutar de la presencia de Dios más todavía. Amén. Pero para poder que eso llegue, usted y yo tenemos que entrar en niveles de oración más profundos. Y ahora se los voy a explicar cuáles son. Cómo usted y yo debemos de empezar a buscar más del Señor. Al usted aumentar la oración, ¿qué va a pasar? Hermano, usted y yo, nuestra actitud va a cambiar. Porque usted ya le va a incomodar la casa. Ya usted quiere, no, yo me voy para la iglesia, yo voy a orar, no, yo voy a aprender más de Dios. Las cosas de Dios te van a empezar a gustar nuevamente más. Amén. Entonces esta mañana hablábamos sobre eso, de que Daniel tenía un espíritu superior, hermano. Pero para llegar a este nivel, yo tengo que estudiar a Daniel, el por qué, cómo llegó a ese nivel. Porque recuerde que cuando alguien obtiene un resultado o obtiene algo, usted tiene que mirar qué hizo esa persona y haga lo mismo, y vamos a llegar a lo mismo. Vamos a obtener ese resultado. ¿Qué tenía Daniel? Él tenía una vida de oración. ¿Cómo así, pastor? Yo ya sé esto, sí, pero la vida de oración que tenía Daniel tenía 3 aspectos fundamentales. Ya se los toqué por encimita, pero voy a repetírselos. Primero tenía, ¿alguien se acuerda del martes, los que vinieron el martes? ¿Qué tenía la oración de Daniel? Los 3 aspectos fundamentales. ¿Cómo? Un lugar, ¿qué más? Un lenguaje, ¿y qué más? ¿Y un qué? Y un tiempo. Mire, hermanos, eso tiene que estar aquí. Si usted quiere más en el Señor, eso está aquí. Cuando usted empieza a entrar en esos tiempos de oración, su mente se va a volver más ágil. Usted no se le va a olvidar qué versículo leyó la hermana al principio. ¿Alguien se acuerda del versículo que leyó la hermana? Eso, estamos afilados. Eso es, mi hermano, porque hay personas que están tan embotados, influenciados por el espíritu de estupor, que yo no me acuerdo. Menos mal que usted está, hermano, en el espíritu. Gloria a Dios. Amén. Entonces lo primero que Daniel tenía era un lugar, un tiempo y un lenguaje. Ya hablamos de eso. Ahora, ya podemos saltar, hermano, al tema de hoy. Ese es lo que vimos el martes. Amén. El martes vimos eso. Entonces decía que tenía un lenguaje. Pablo entendió eso y él decía en Filipenses, tocamos Filipenses capítulo 4 versículo 6, que dice que por nada estéis afanosos, si no sean ¿qué? ¿Con qué? Con acción de gracia, con ruego. O sea que el lenguaje de la oración, ya usted tiene un tiempo, ya usted tiene un lugar. Ahora el lenguaje, ¿cómo debe ser para acercarnos a Dios? Tiene que ser, hermano, con acción de gracias y con ruego. Jesucristo decía: Padre, te ruego. Porque es que, recuerde que es que Dios, hermano, no podemos cualquierizar la oración. Dios es el eterno, Él se merece respeto. Y hablábamos que en Malaquías, hermano, en los últimos capítulos dice que las palabras de ustedes han sido violentas contra mí. A veces uno se porta grosero con Dios, hermano, y es violento. Y por eso las oraciones no son oídas. Porque primero, no tienen un lugar. Segundo, no hay un tiempo, no hay un orden. En el desorden hay tinieblas. Amén. Y tercero, no hay un lenguaje. Entonces el apóstol Pablo dice que usted y yo tenemos que presentar nuestras oraciones con acción de gracia, en ruego. Amén. Entonces él entendía, porque él conocía el lenguaje. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía cómo llegar, cómo entrar. Entonces él ya sabe lo que Dios quiere. Y Dios ya sabe lo que usted quiere.
Dios ya sabe lo que usted le va a pedir. Dios ya sabe lo que usted necesita. Pero ¿por qué Él necesita que usted y yo nos acerquemos con acción de gracias? ¿Por qué? Porque es que Él quiere ver, hermano, el nivel de agradecimiento que está en su vida. Cuando usted entra en la oración con acción de gracias, Dios quiere ver el nivel de agradecimiento que usted tiene hacia Él. Así no le den las cosas. Eso influye mucho. ¿Por qué? Porque esa es la entrada. Recuerde el Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza. ¿Por qué Dios quiere ver, hermano, que yo siempre le dé gracias de primero? Porque Él quiere ver y medir el nivel de agradecimiento que usted tiene hacia Él. ¿Pero por qué, pastor? Porque es que el agradecimiento es un imán que atrae los milagros. Y vuelvo y le digo a usted, el día que Jesucristo multiplicó los panes y multiplicó los peces, cuando Él levantó, ¿el qué hizo? Padre, multiplica esto en mi nombre, Señor, para la gloria de tu nombre. Había quedado bien. Pero cuando Él levantó los panes y los peces, ¿qué hizo? Él no dijo Él no pidió. ¿Qué hizo? Adoró, dio gracias. O sea que allí me quiere decir algo la palabra, de que en las gracias, es una acción. Y eso lo vamos a ver en la vigilia, hermano. Las gracias es una acción, es una actitud. Dice acción de gracias. O sea que es una actitud, es algo que se va a ver, es una expresión. Amén. No es solamente una palabra, es una acción. Algo que se tiene que ver, es una actitud que se va a ver reflejada físicamente. Es una acción, las gracias. Amén. Ahí les adelanto un poquito de la vigilia, que es la acción de gracia, el del 24. Entonces, ¿qué pasa con eso, hermano? Usted y yo, las gracias atraen los milagros. Entonces, ¿qué pasó? Daniel no solamente era un orador, él era un intercesor, lo que la gente hoy no quiere ser. Menos mal que aquí sí somos entendidos para eso. Amén. ¿Sí o no? Entonces, pero le cambio aquí el color a eso, es que se me perdió el control. Entonces, hermano, mire, o apaguemos acá. Bueno, Daniel era un intercesor, lo que menos la gente quiere hoy en día. ¿Por qué? Porque es que el intercesor, hermano, no le dan una ofrenda, el intercesor no sale en el flyer, hablábamos el martes, el intercesor no sale en la portada, no sale en las redes sociales, sino que es un ministerio anónimo donde nadie te ve, pero es de los más importantes en el reino de los cielos. Daniel era un intercesor, él oraba. Amén. Y aquí entramos, hermano, cuando la oración ya se convierte en una intercesión, porque una cosa es orar y otra cosa es interceder. Estamos cuadrando, hermanos, ya el grupo de intercesión. El Señor va aparejando los líderes, va aparejando las personas, porque esto lo vamos a llenar de pura oración, hermano. O el diablo se quita o le pasamos por encima. Amén. ¿Cuántos vamos a crecer en el nombre del Señor? Espiritualmente, económicamente, esto va a ser el boom, hermano. Cuando eso se reviente, se va a desatar un avivamiento sobrenatural. El Señor ya me lo dijo, hermano. Amén. Y usted va a ser pionero de eso. Amén. Entonces, ¿qué pasa con el intercesor? Entonces yo decía, pero bueno, Señor, entonces ¿cuál es la bendición del intercesor? ¿Cuál es el premio del intercesor? Resulta que el premio del intercesor Dios se lo da personalmente. Dios es el que le paga al intercesor. Amén. Porque si usted puede ver un pastor, usted puede ver una persona, una figura pública y se le paga una ofrenda y gloria a Dios, eso tiene unos beneficios. Pero el intercesor, ¿quién lo ve? Lo ve Dios. El que ora, hermano, está orando de la tierra hacia el cielo. Pero el intercesor, el que se pone por otro, tiene un oído en el cielo y la boca aquí en la tierra. Ora de arriba hacia abajo. Porque el intercesor es el que se pone por otro. Amén. Es el que se pone por otro, el intercesor. Entonces, el Padre busca dos tipos de personas. Lo primero que busca es un adorador en espíritu y en verdad. La segunda clase de persona, el segundo tipo de persona que busca a Dios es, hermano, un intercesor. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso, pastor? Lea Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30. Voy rápido, hermano, porque para conectarlo con lo que el Señor me ha dado, ojalá podamos desarrollar, si no tenemos la otra semana también. 22, 30, ¿qué dice? Y busqué, Dios está buscando. Busqué entre ellos hombre que hiciese ¿qué? Vallado. ¿Y qué? ¿Y que se pusiese en dónde? En la brecha. ¿Y qué más? En la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué pasó?
no lo halló. Dios está buscando ¿qué? Intercesores también. No solamente busca adoradores, Él busca intercesores. Amén. Entonces, sabiendo la necesidad que hay en el reino, la necesidad que hay en el reino de los cielos, hermano, dice la palabra del Señor que Él está buscando intercesores. ¿Qué es la brecha? La brecha es un punto medio entre el mundo espiritual y el mundo natural. La brecha es una posición espiritual, hermano. Amén. Te permite escuchar allá arriba y te permite hablar acá abajo. Amén. Entonces, Jesús era un mediador. ¿Por qué? Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, porque Jesucristo es un intercesor. Amén. Él es el que media. Él salía, hermano, él oraba y salía a sanar. Y hacía los milagros que el Padre le daba, que le había mostrado en la intimidad, porque él decía: lo que veo hacer de mi Padre, eso hago. O sea que cuando usted entra en intercesión, en la intimidad con el Señor, Dios te muestra y tú sales a ejecutar. Tú cosechas, cuando sales a cosechar lo que ganaste en el mundo espiritual. Se gana la batalla legal. Y cuando usted sale, hermano, ya la batalla espiritual y ya la batalla legal, y ya sale usted a cosechar, a reclamar lo que usted ya ganó en el espíritu. Amén. Eso de la intercesión no es que sea el grupo, ay no, pues metámosla allí. No, hermano, es de los grupos más importantes. Yo también estoy allí en ese grupo. Amén. Estoy ahí metido porque vamos a clamar, hermano. Vamos a orar, a reventar, hermano. Si usted se imaginaba el diablo con cachos y cola, ya no se lo imagine así. Ya le vamos a arrancar los cachos y la cola. Amén. Entonces, hermano, Jesucristo, ¿qué hacía? Lo que veía hacer al Padre, eso hacía. Una vez le dijeron: Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo que he estado contigo y no me... Créeme por las mismas obras. O sea que cuando yo hago las obras de mi Padre, yo estoy reflejando ¿a quién? A mi Padre. Amén. Entonces los demonios ya no van a ver a Sinforoso, a Gertrudis, a Bonifacio, a Tortulián, sino que van a ver es a Cristo, van a ver es al Padre. Juan dice: vendremos a Él y haremos morada con Él. La morada no va a venir solamente con usted y yo a hacer una oración de fe: Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. La morada no va a venir de una vez ahí. Y aquí derribamos vacas sagradas, hermano. Pastor, deme Biblia. Vamos a hacer un paréntesis aquí rapidito. Juan. No estaba esto en el paquete, pero hay que hacerle caso al Espíritu de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 21. ¿Qué dice el 21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuándo viene la manifestación? Cuando usted guarda la palabra de Dios. Se va a manifestar con poder, con gloria. La manifestación viene cuando usted guarda los mandamientos. Pastor, no me está respondiendo. Ya, tranquilo. Resalte al 23. Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y mi Padre qué? Le amará. ¿Y qué va a hacer? Vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras, mire, hermanos, si usted y yo guardamos la palabra, obedecemos la palabra, ahí es donde va a venir la morada, donde el Espíritu Santo, Jesucristo y todo va a venir dentro de usted. No solamente con decir: sí, usted es salvo, usted puede ser salvo, pero ya que el Padre que venga a morar dentro de ti, es cuando usted empieza a guardar la palabra. Yo no le estoy dando un pensamiento mío, le estoy dando es Biblia. Estamos hablando, hermano, de Juan. Cuando usted empieza a obedecer la palabra de Dios, gloria a Dios. Cuando usted empieza a obedecer la palabra del Señor, hermano, ¿qué pasa? Ya la morada del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios, hermano? Gracias, hermano. ¿Qué va a hacer Dios? Va a morar dentro de ti con Jesucristo. Amén. Cuando hay gente que hace la oración inmediatamente, sí, con la boca se confiesa para salvación, pero ya la morada es otra cosa. Amén. Usted puede ser salvo por una confesión, gloria a Dios.
La Biblia lo dice. Pero ya que el Padre more dentro de ti y Jesucristo more dentro de ti, estamos hablando de presencia, otro nivel. Amén. Entonces, volviendo otra vez al tema, hermano, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que estamos por aquí, estamos en... Entonces, cuando usted y yo empezamos a hablar de intercesión, hermano, ya usted empieza a ponerse por otro. Dios está buscando intercesores. Dios está buscando quién se pone en la brecha. La brecha es un lugar espiritual entre Dios y los hombres. Ya usted no va a orar por usted, porque es que se ha enfriado tanto el amor de la gente que ya no oran por nadie, hermano. Solamente, Señor, bendíceme, y después de que yo esté bien, no me importa lo demás. ¿Cuántos vamos a interceder al grupo de intercesión? Resulta que es el que más premios da. Premios por todo, recuerde. Amén. Entonces, en la intimidad Dios te muestra. Usted empieza, la Biblia dice, velad y orad, ¿cierto? O sea que usted vela. ¿Qué hablamos de velar? Velar es, el significado de velar es, hermano, percibir. Velar es, hermano, recibir en el espíritu, percibir. Usted primero vela y después ora. Entonces usted en la madrugada, en la oración, usted hace silencio, usted adora al Señor y usted empieza a percibir. Entonces, como usted tiene el oído en el cielo te dice, ore por tu tal familia, ore por esto, ore por el pastor para que Dios lo bendiga. Ore por el hermano que no ha vuelto, lo trae a la memoria. Uy, Padre, sí. Entonces ahí ya después de que tú percibiste, el cielo te dice por qué oras. Tú empiezas a interceder. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por tal hermanita, por tal hermanito que no ha venido, Señor. Padre, tráelo, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero tráelo. Y entonces ora por esa persona. Después hace silencio y vuelve, y el cielo te coloca un familiar, te coloca, ore por finanzas, ora por tu, o sea, el cielo te va a empezar a decir. Esto no lo conocen las personas que no saben cómo orar. Pero usted hace silencio, usted espera a que el Espíritu Santo te empiece a traer el por qué orar. Vas a ser más efectivo que orar a la loca. Amén. Porque cuando el cielo te direcciona, cuando Dios te direcciona, la oración es más efectiva. Amén. Mire que el lugar, el lenguaje, el tiempo, mire por dónde vamos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Usted sale a cosechar, amén, lo que ganó en el mundo espiritual. Ahora, ¿por qué tengo que interceder? Porque, hermano, sea evangelista, sea pastor, sea empresario, sea trabajador, sea un hijo de Dios, recibimos, hermano, no estamos exentos de recibir un contraataque. Porque en una guerra usted ataca, pero también viene un contraataque cuando hablamos de guerra espiritual. Amén. No estamos exentos, hermano. En algún momento podemos ser golpeados, y no diga amén a esto. No, es que yo soy hijo de Dios y el diablo no me puede tocar. Y entonces, ¿por qué no eres perfecto? ¿Por qué sigue teniendo problemas y esto y esto y esto y esto? Estamos en el camino de la perfección, ¿cierto que sí? Hay un contraataque. Hay un contraataque. Amén. ¿Qué pasó con Elías? Elías, hermano, después de haber degollado a 850 profetas, no me va a decir, pastor, eran 450. No, lea el versículo anterior. Son 400 de Acera y 450 de Baal. Después de haber ganado una batalla, Elías se confió. Y vino otra batalla, hermano. ¿Y qué pasó? Lo sacó corriendo. Porque a veces cuando uno gana una batalla, a veces se relaja. Y eso es lo que le pasó a muchos cristianos. Que porque en la antigüedad ganó unas batallas tremendas, se relajó, no limpió sus espadas, no siguió con la oración, no incrementó porque es que cuando usted sube un nivel, hermano, hay un demonio nuevo y más fuerte. Esa la gente, los teólogos no creen en esto. Por eso es que nunca verán el mundo espiritual, ni sabrán nada, ni percibirán nada. Porque, no, yo después de que haga las cosas bien, el diablo no me toca. Vienen ataques, hermano. Sí, no te puede tocar, pero viene un ataque. Le va a dar una probadita de eso, de guerra espiritual. Ya Dios ya no te va a dar espada, te va a dar un arco. Porque con la espada usted golpea, pero recibe ataque. Ya con un arco usted ataca desde afuera, desde lejos. Ahí lo dejo para que quede como... pastor, yo ya me sé eso. Bueno, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Usted entra, ¿por qué interceder? Cuando la persona, hermano, mire, no estamos exentos de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted y yo somos intercesores,
Hermano, ¿qué pasa? Usted está arrodillado, usted está orando: Padre, yo oro, Señor, mira lo que me está pasando, bendito Dios, mira estos problemas que tengo, Señor, mira lo que, ayúdame, Padre. Está intercediendo por usted mismo también, porque usted también tiene que orar por usted mismo. ¿Quién oró por Daniel? Nadie. ¿Quién oró por Jesús? Nadie. Jesús mismo le tocó que orar por él mismo. Y aquí vamos, hermano, volteando la bola. ¿Quién oró por Daniel? Nadie. Él mismo intercedía. Usted mismo tiene que interceder por usted mismo, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, usted empieza a orar y a interceder por usted mismo. Señor, guárdame, Padre, ten misericordia, Señor, ayúdame. Usted está intercediendo por otra persona y está intercediendo ¿por quién? Por usted mismo. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué pasa? Al empresario, al hijo de Dios, al hombre exitoso, al evangelista de día, al que se exhibe ante el público, lo sostiene el intercesor de noche. Usted no me entendió. Claro, hermano, sus rodillas tienen a ese hombre de pie, tienen a su familia de pie. Si usted no es un intercesor, por eso Jesucristo, el maestro de día, el rabí de día, el evangelista, el que ganaba almas, al que predicaba de día y se convertía en multitudes, el que hacía muchos milagros de día, lo sostenía el intercesor de noche. Él oraba de noche, de madrugada. Amén. Entonces, hermano, si no es un intercesor, no podrá mantener, hermano, no se hubiera podido mantener, no podía mantener el hombre que se exhibe en público. Por eso, hermano, hoy en día muchas personas, muchos evangelistas, muchos profetas, muchos ministerios, muchos hijos de Dios, mucha gente exitosa, hermano, solamente se quedó allí. Entonces ya le da pereza buscar, porque dejaron de orar, dejaron de interceder, dejaron de buscar al Señor con la misma intensidad que lo buscaban antes. Entonces ya ahora solamente queda un título. El altar quedó con bonitos recuerdos, no más hay cenizas. No, yo me acuerdo que yo llegaba y reprendía al diablo y los demonios temblaban. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó? Se empezó a apagar el espíritu. La Biblia dice en primera carta de Tesalonicenses capítulo 5: no apaguéis el espíritu. O sea que esta mañana el Señor me enseñaba algo en medio de la prédica. O sea que si uno puede apagar el espíritu, como uno mismo lo apaga, también uno mismo lo puede encender. Dice: no apaguéis. O sea que si yo lo apago, yo también lo puedo encender. Y hablamos de un fogón, hermano, que un fogón, para usted encenderlo es un problema. No es lo mismo usted mantener un fuego que usted prender un fogón desde cero. Prenderlo es difícil, hermano. Ahora hay muchas técnicas y muchas cosas. Uno echa un poco de gasolina y prende, y un ventilador y rápido. Pero, hermano, quiero que me entienda: el prender, el encender un fogón requiere de mucho trabajo. Pero ya mantenerlo, usted le echa un pedazo de madera y sigue prendido. Mantenerlo ya es más fácil. ¿Me hago entender? Entonces, pastor, ¿qué hago? Que ya apague el espíritu. No me dan ganas de ir al culto casi, me es pesado. Sí, yo sé hasta de qué color eran las chanclas del apóstol Pablo. Pero ¿por qué no sentís el deseo de buscarlo? Porque hay conocimiento, pero apagaste el espíritu. El sentir ese ardor de querer ir al culto. Y Padre, yo voy para la iglesia. No, yo me levanto a orar. Y levantarse con esas ganas, con ese deseo, es porque estás encendido. Pero el que está apagado lo hace porque le toca. Amén. Entonces, hermano, cuando usted y yo intercedemos, siempre estamos conectados con el cielo. Amén. Entonces, ¿quién ayudó a Daniel? Hermano, ni el rey pudo. El rey fue y le dijo, quiso interceder por él, pero ni pudo el rey. El rey no pudo ayudarlo. Nadie, hermano, pudo ayudar a Jesucristo. ¿Quién oró por Jesús en Getsemaní? Getsemaní significa prensa, ¿no? De aceite. El Getsemaní, según la historia, ahí era donde habían puros olivos, hermano, cerca del monte de los olivos. Porque a veces, hermano, los lugares cambian de nombre, pero en el mismo lugar. El lago de Genesaret, amén, el mar de Tiberias. Usted lo busca en la historia, ahí puede de pronto arrojar mucha luz. Pero Getsemaní, hermano, el lugar de prensa, donde es prensado para que el aceite de la santa unción salga. Entonces, hermano, ¿quién oró por Jesús? Nadie. Y aquí hay algo especial, hermano. Eso está en Marcos capítulo 14 versículo 37. Usted lo puede escuchar, lo puede leer.
en su casa. Dice la palabra del Señor que Jesucristo fue a orarle al Padre, a interceder por él mismo. Padre, pasa de mí esta copa, a orar por él mismo. Y aquí viene otra clave, el por qué interceder. Como digo, por Jesucristo nadie oró. Y aquí hay una clave que el Señor me enseñó esta mañana, más de lo que agregarle al tema. ¿Qué pasó con los discípulos? Cuando Jesucristo le dijo, si usted lee Marcos capítulo 14, versículo 30 y 37, allí se va a dar cuenta que los discípulos no pudieron orar. Quedaron dormidos. Jesucristo fue 3 veces a alejarse para orar al Padre. El Padre no le respondió nada porque ya se había tomado una decisión. Usted no ve que el Padre le responda a Jesús por ninguna parte, porque ya se había tomado una decisión. Él estaba orando por él mismo, estaba intercediendo por él mismo y deja a los discípulos, ayúdenme a orar porque en mi alma está angustiada hasta la muerte, oren. Y cuando llegó Jesucristo, ¿qué los encontró haciendo? O sea que el que va a interceder por otro, hay un espíritu asignado especialmente que se llama el espíritu de sueño y de estupor. El que va a interceder por otro, es que ese ministerio no, ese grupo de intercesión, qué pereza, perdóname la expresión, esa jartera, una hora de oración, ay no, qué pereza. Provoca sueño, provoca, hermano, apatía. Los discípulos no pudieron orar por Jesús, no pudieron interceder por él. Porque cuando usted va a interceder por otra persona, se opone lo que sea, viene sueño, pereza, aparece cualquier otra cosa, cansancio. Y las opciones, no, es que yo tengo, es que amén. Cuando usted lee ese capítulo, usted se va a dar cuenta que el que quiere interceder, ahí le va a entrar una cantidad de cosas, amén. Entonces Jesús oró por él mismo. Padre, pasa de mí esta copa. ¿Y sabe por qué se fue, hermano, y se levantó después de allí? Para cumplir ¿qué? El propósito. O sea que cuando yo intercedo, yo oro, yo voy a poder cumplir el propósito. Voy a superar el miedo y voy a superar, hermano, el temor. Cuando yo entro en tiempos de oración, eso me va a dar fuerza para levantarme y cumplir el propósito por el cual yo fui enviado. Porque Jesucristo intercedió por él mismo, aunque tenía temor, tenía miedo. Esa intercesión por él mismo, ¿qué pasó? Le dio fuerza, ¿para qué? Para cumplir con el propósito que Dios le había encomendado, ¿cierto que sí? ¿Por qué la gente no cumple el propósito? Porque ya no intercede por él mismo, ya no ora, ya cree estar tan bien porque sabe mucho. Y nunca el conocimiento sustituirá la oración, nunca. Ese es el problema hoy en día, hermano, que la gente sabe mucho pero ora poco. Amén. O sea que cuando yo intercedo, Dios me da las fuerzas para cumplir el propósito, ¿sí o no? Si oro por otro, el cielo va a responder. Si oro por mí mismo, Dios va a responder. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué me da las fuerzas? Lea Hebreos capítulo 12, versículo 2. Léalo. Usted se va a dar cuenta, hermano. Dice que el gozo fue puesto delante de ¿qué? De él. O sea que cuando usted entra en tiempos de oración, el tiempo es cortico, hermano. ¿Qué dice Hebreos 12:2? El autor y consumador de la fe. ¿Sufrió qué? Sufrió la cruz, ¿cierto que sí? O sea que cuando usted empieza a interceder, el gozo le es puesto. O sea, y el gozo del Señor es mí. O sea que, mire, hermanos, cuando usted empieza a entrar en intercesión, el Señor te trae algo que se llama gozo. ¿Y el gozo qué es? Es la fuerza. ¿Para qué? Para sufrir la cruz. Amén. ¿Para sufrir qué? El menosprecio. ¿Para sufrir qué? El oprobio. Hermano, y dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que cuando yo entro en tiempos de intercesión, oro por mí mismo, Dios va a poner el gozo, o sea, la fortaleza. Dios me va a dar las fuerzas. ¿Para qué? Para poder yo cumplir y sufrir la cruz, sufrir la tentación, sufrir el menosprecio, el desánimo. Me va a dar la fuerza para mantenerme. Personas que no sufren, hermano, no permanecen. ¿Por qué? Porque si le merma la intercesión a la oración, no van a tener fuerzas. ¿Para qué? Para soportar.
Entonces cualquier cosa lo saca de la iglesia. Cualquier cosita. Hay gente muy delicada, hermano. Menos mal que aquí no, ustedes son muy maduros. Pero yo he dado con gente muy delicada, hermano, que hay que tratarlos con pinzas. Y uno entiende que las personas nuevas, hermano, son bebés espirituales. Porque por mucho que tengan, hermano, de edad, si están recién llegadas a la iglesia, si están recién nacidas de nuevo, están recién nacidos. Son recién nacidos, son bebés. Son bebés espirituales. Amén. Y hay gente que de pronto el no saludarlos, ya con eso tienen para no volver a la iglesia. Son bebés. Como dicen por ahí un amigo, se coliqueó. Sí, hay gente que son delicaditos, hermano. Uno tiene que tenerles paciencia a esas personas. Amén. Así como Dios le tiene paciencia a uno. Paciencia, está bien. Pero ¿qué te da la fuerza para sufrir la cruz? El interceder, el orar. Dios va a poner el gozo. Dios te va a colocar la esperanza. Dios te va a dar la convicción, la seguridad y la fortaleza para permanecer. Entonces cualquier cosita, no vuelvo a la iglesia, es que ese pastor hace unas caras, arruga la cara, para careplástico. ¿Sí? Hay gente que no ha vuelto por eso, hermano. Hay gente que le cambian un culto y no vuelve. Hay gente que le cambian un lugar y no vuelve. Aquí dice la Biblia, el 12:2 dice que Dios, que el gozo fue puesto delante de él. Sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. O sea que cuando yo intercedo por mí mismo, Dios coloca el gozo, y el gozo es la fortaleza, y me va a ayudar a pasar la cruz, porque cada uno tenemos una cruz. Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si yo no oro, no soy una persona de intercesión, no voy a tener la fuerza para llevar la cruz. ¿Le estoy hablando algo raro? No, bueno. ¿Sí o no? Entonces el intercesor va a recibir la fuerza para resistir el oprobio, la prueba, y te va a ayudar a resistir la cruz que estamos cargando. Amén. El que no ora, hermano, un cristiano delicado, vive el evangelio de Winnie Pooh, ya usted lo sabe. Amén. Por eso hay muchos debiluchos, hermano, en la fe, porque ya no hay tiempo para orar, para interceder, y cualquier cosa lo saca de la iglesia. Ya no son personas fuertes que resisten. Antes los pastores le decían algo y ahí nos decían conchudos, ¿cierto? Mi hermano, a mí me han gritado una cantidad de cosas. Me han menospreciado. No he sido varón de dolores porque no he sufrido, pero sí, hermano, gritos, menosprecios, hablando mal, y gente de autoridad. Porque la gente, hermano, no pone. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, en ese mismo versículo, hermano. Porque cuando usted es una persona que intercede, que ora, usted es una persona fuerte, tiene los ojos es en Jesús. Pero no oro, no hay gozo puesto delante de mí, no hay fortaleza, y pongo los ojos es en el humano. Y ese es el peor error, poner los ojos en el humano. Nosotros como seres humanos vamos a fallar. Siempre vamos a fallar. Usted métase algo en la cabeza. No se espere nada de nadie. Espérese cualquier cosa de todo mundo, cualquier cosa, y usted nunca se va a decepcionar. Somos imperfectos. Espérese cualquier cosa de cualquier persona, hermano, y usted nunca se va a decepcionar. Estamos, hermano, en este estuche que somos imperfectos, en cualquier momento fallamos. Pero yo tengo un amigo que nunca falla y se llama Jesús. ¿Usted también lo tiene? Apláudale al Señor, hermano. Te van a hacer resistente. Dígale al que tiene a su lado, la oración te hace resistente. Dígale. Y hasta aquí quedamos, hermano, porque ya son las 8:10 y aquí ya siguen los niveles de oración. El martes seguimos con ese estudio. El domingo ya va a ser otra enseñanza, pero el martes seguimos con los tiempos de intercesión, donde el Señor te convierte en un atalaya, subes de nivel a un vigilante y subes de nivel a un juez. Pero eso lo vimos la otra semana. Si no vienes, se lo pierde.